¿Eh? Sí. ¿Que dónde está? El de rayas. El de rayas, coño, que está al lado de Juan ahora. Ah, vale, eso no. Buenas tardes. Está con nosotros el diputado provincial de la Diputación de Jacob, señor Mulet. Está también el autor del libro que vamos a presentar, y está con nosotros un señor que lo hemos localizado en estas fechas, que es el señor José Ángel Díez, que es el hijo del que talló la talla del Cristo que tenemos en la iglesia. Es importante y un gran honor el que esté con nosotros, porque de alguna forma nos recuerda algo que, bueno, hace unos 70 años que aquí se trajo a Gaibiel, y que os voy a decir yo de la devoción y del cariño que hay hacia el Cristo Rey. Hoy nos reunimos porque se culmina una ilusión que empezó hace aproximadamente un año y un poco más, en la cual se nos pidió ayuda y colaboración para la publicación de este libro, que se refiere a los gozos del Santísimo Cristo de las Heras. Nosotros decimos que, le dijimos, somos familia, lo lejano, pero somos familia, y le dijimos que íbamos a hacer todo lo posible para que este libro se publicara. Lógicamente nosotros tenemos que recurrir a nuestro Padre Mayor, a nuestro patrocinador, que es la Diputación. Desde el primer momento hemos recibido de la Delegación de Cultura de la Diputación, la cual representa el señor Mulet, todo el apoyo y todo el interés porque hoy este libro sea realidad. Efectivamente, se puso la Diputación manos en la obra, y hoy este libro ya es una realidad y en este momento lo estamos presentando. El trabajo del Ayuntamiento ha sido de mero coordinador. La importancia de la obra, la importancia del trabajo es de su autor, como es normal. Y de que esto esté editado hoy, lógicamente es de la Diputación. Nosotros hemos sido mero correa transmisora de esta necesidad, y al final pues todo ha salido correctamente, y hoy tenemos la ocasión de poder presentarlo al pueblo de Gaibiel, un libro que creo que es de gran interés. Yo creo que todos nos debemos estar satisfechos y agradecerle al autor que, vamos, a pesar de descender de Gaibiel, pues no ha tenido mucha relación últimamente con Gaibiel, y que precisamente una obra haya querido que sea precisamente de Gaibiel. Y a la Diputación, pues que ha puesto todos los medios a su alcance para que este libro vea la luz. Por lo tanto, agradecimiento a uno y agradecimiento a la Diputación por esta obra. Nosotros estamos muy satisfechos y espero que la obra sea del reconocimiento y del agrado de toda la población de Gaibiel. No quiero extenderme más y en este momento le doy la palabra al autor del libro, señor
Muchas gracias, señor Pelayo, señor Mulet, señores familiares, amigos y vecinos de Gaibiel en general. En primer lugar, agradecerles que estén aquí en esta presentación. Para mí es un honor y un placer presentar este libro cargado de historia, de tradición y también para quien les habla de emociones y sentimientos, como ustedes podrán comprender. Antes de empezar mi intervención y entrar a fondo en el tema y los contenidos del texto, sí que me gustaría agradecer por mi parte, de nuevo, a ambas instituciones, Diputación de Castellón y Ayuntamiento de Gaibiel, porque han hecho posible que este libro vea la luz. Además, porque tenga la difusión que se merece. Porque todos sabemos que estas obras son minoritarias y tienen un alcance muy reducido. Además, y con un sincero reconocimiento, porque ha sido un placer para mí trabajar con los profesionales del Servicio de Comunicaciones de la Diputación de Castellón, sobre todo porque en todo momento han contado con mis sugerencias que han ido desde la portada, del diseño de la portada, hasta las últimas vueltas del texto. Por lo tanto, señor Mulet, de mi parte, les felicito porque son verdaderos profesionales de la edición. En cuanto a mi intervención, no es mi intención dar una ponencia ni una conferencia rigurosa sobre lo que es la canción religiosa y su vertiente de los gozos, pero sí me gustaría dar unas suaves pinceladas sobre el contenido de esta obra. El autor se va a encontrar con una serie de puntos, los cuales, después de una presentación redactada por el señor Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, un prólogo escrito por el vicario episcopal Palacio Alto Mijares, don Federico Lamberto Pérez Fernández. La estructura es muy clara. Hay dos partes bien diferenciadas, una primera parte, general, una segunda parte mucho más técnica y por último un apéndice y un anexo. ¿Por qué este título? Y sobre todo, más que el título, ¿por qué este subtítulo? Imagen, poesía y música. Porque los que nos dedicamos a investigar esta faceta de la etnomusicología, sobre todo la faceta religiosa de la música sacra, es imposible diferenciar la relación que hay entre la imagen, hasta incluso su iconografía, los versos que se le dedican a dicha imagen y también las melodías que se acoplan a dichos versos. Por lo tanto, no es un puro, como si dijésemos, capricho mío, el poner ese título de imagen, poesía y música. Es completamente relacionado. En cuanto a la primera parte, como he dicho, con una actividad histórica y más general, he querido, sobre todo, que el lector se ubique en qué es la canción religiosa en la vertiente de los gozos. Los gozos aparecen como tradición aproximadamente en el siglo XII-XIII, en la Corona de Aragón, concretamente más a Cataluña. Provienen del término gozo de Gaudía, hacían alusión a los 7 gozos de la Virgen María, empezando por el primero, por la canción del Verbo, y culminando con el séptimo, con la ascensión de la Virgen a los cielos. Y en sus inicios es cierto que son de tradición mariana. Tradición mariana, sobre todo, a la Virgen del Rosario hay muchos dedicados, hay preciosidades, poesía muy bella dedicada a esta vocación. Mi investigación la centro en un primer momento de manera cronológica, hasta llegar prácticamente a nuestros días, pero poco a poco también, y sin prácticamente buscarlo, la voy centrando geográficamente. Bien es cierto que la tradición de los gozos aparece en Cataluña, muy marcada. Muchos investigadores dicen que la cuna de los gozos en España es Cataluña, muy probable que sea así. Los trovadores en el principio del medievo lo que hacían es que la canción de amor cortesana luego la trasladaron al amor devocional a la Virgen María. Y poco a poco, a medida que en tiempos de Jaime I el Conquistador se van repoblando los terrenos, los territorios, hasta llegar a nuestras latitudes, se va asentando esta tradición. Una tradición que, como digo, empieza siendo mariana, pero que con el tiempo se extiende a vocaciones de santos, bienaventurados y también cristológicas, lo que son las vocaciones cristológicas. Perdón. Poco a poco, lo que sí que he hecho, he tenido suerte en la investigación en muchos apartados, me he ido acercando a nuestras comarcas,
he comparado la tradición de los gozos en la comarca vecina del Horta de Valencia, que es donde yo resido, con gran tradición de gozos, la comarca limítrofe al Alto Palancia, que es de Cap de Morvedre, hasta ubicarme de lleno ya en la demarcación que toca la villa de Gaibiel, el Alto Palancia, provincia de Castilla. Aquí yo me he quedado sorprendido, porque es la primera vez que investigaba a fondo esta comarca, y la verdad es que hay obras maravillosas en cuanto a la música sacra. Jérica, Caudiel, Matet, la Vall d'Almonacid, la Jime d'Almonacid, la Bajas, etc. Sot de Ferrer, muchísimas obras. Y por supuesto Gaibiel. Gaibiel tiene un patrimonio, aparte de la monumental iglesia dedicada a San Pedro, los frescos recientemente restaurados y las imágenes que luego hablaremos de ellas, tiene un patrimonio muy importante en música sacra, concretamente en gozos. Una vez acabé este apartado, extenso, largo, muy histórico, iba a iniciarme ya en lo que es el estudio riguroso de los gozos del Santísimo Cristo de la Sed. Pero me encontré con una gran incógnita. Y la incógnita era que yo no podía abordar de una manera objetiva y científica la letra y la melodía de los gozos si no las podía datar, si de manera cronológica no los podía ubicar en el tiempo. Porque yo, al leer lo que es la letra del texto, la melodía, que poco a poco iba analizando y demás, descarté siglo XX, descarté incluso la decimonónica centuria, pero era trabajar con conjeturas. Y no se puede trabajar con conjeturas, se necesita contrastar datos. Y hice una investigación retrospectiva. Lo que en un principio era investigar los gozos, después fue investigar cuando aparece la advocación, porque claro, cuando aparece la advocación, aparece la poesía de la advocación. Y cuando aparece la poesía de la advocación, se debe de colocar una melodía. Por lo tanto, fue un trabajo retrospectivo, hacia atrás. Tenía la necesidad de localizar en el tiempo cuando aparece la advocación tan querida del Santísimo Cristo de la Sed. Y revisando muchísima información, muchísima documentación, pateándome el archivo de la Catedral de Valencia, el archivo de la Catedral de Segorbe, y consultando sobre todo con el cura párroco de Gaibiel, don Miguel, al cual estoy muy agradecido porque siempre ha estado al corriente de mi investigación y me ha facilitado muchísima información, cortesía de la parroquia. Me fue relativamente sencillo encontrar un documento en el cual aparecía un apéndice cronológico que indicaba la imagen destruida en el año 1936 del Santísimo Cristo de la Sed era del siglo XVII. A mí, claro, estamos hablando del 1600, a mí me sorprende ese dato. Y no me quedo tranquilo porque, por desgracia, muchas veces los documentos, también escritos, tienen muchos errores temporales. De hecho, en este mismo libro, también aparecía que la imagen actual era de autor anónimo, eso era cierto, hasta que se ha hecho esta publicación en anónima. Y también decía que la imagen actual se bendijo en el año 1939, cosa que después he descubierto que no es cierto. Por lo tanto, yo cogí con pinzas el dato del siglo XVII. Como me encontraba con ganas y me apasiona el campo, ¿qué tenía que hacer? Remontarme a los orígenes de la parroquia, del templo de Gaibiel. A ver si realmente en el siglo XVII estaba tan asentada la cristiandad en Gaibiel como para decir, ojo, en el siglo XVII hay una advocación ya, que es el Santísimo Cristo de la Sed. De nuevo, para no trabajar con hipótesis, investiguemos. Y encuentro un documento, una información de un pergamino que existe en la Catedral de Valencia, nada más y nada menos del 14 de octubre de 1277. Un documento que hace referencia a que la parroquia, entre comillas, porque no era parroquia, era una rectoría, un grupo de feligreses como mucho, que dependía en esa época del obispado de Albarracín, por mediación del obispado de Segorbe, pasa a pertenecer al obispado de Valencia. Encuentro otro documento que dice que los orígenes del templo de San Pedro Apóstol datan del siglo XV, me va cuadrando la cosa. Otro documento que dice que en el siglo XVII ya eran visibles los contrafuertes que sustentaban los muros de la capilla de la parte del Evangelio, siglo XVII. Y por todos he sabido, lo que hemos estudiado un poquito, el tema de la Reconquista,
y de cómo los mudéjares y los moriscos iban desapareciendo de estas latitudes, que hasta el año 1609 los residentes de estas tierras son mudéjares o moriscos, nunca viejos cristianos, nunca. A partir de ahí, la cosa está muy clara. 1609, siglo XVII, principio del siglo XVII, para postre, acabaditas de restaurar las pinturas, datan los expertos que son de finales del XVII, principio del XVIII, muy bien, y todo cuadra. O sea, muy probablemente fuera cierto el dato de que la advocación al Santísimo Cristo de la Sed aparece en el siglo XVII. Por lo tanto, a partir de este dato, me es sencillo ya trabajar y ubicar a los gozos, porque los gozos generalmente no son coetáneos. O sea, el Cristo apareció aquí, se bautizó con una vocación concreta, y a cabo de un tiempo, algún clérigo, seguramente con destino en la parroquia, o con cierta relación en la vida de Gaibiel, lo que hizo es escribir la poesía que hoy conocemos. Que también tengo que decir que seguramente con el tiempo se retocó. Por lo tanto, una vez ubicados los gozos, yo me decanto con el siglo XVIII. ¿Por qué me decanto con el siglo XVIII? Porque cuando realmente hago el estudio de la melodía, como luego les explicaré un poquito más detenidamente, los encadenamientos armónicos que tiene esta melodía, muy utilizada en muchísimos pueblos, muy utilizada, tienen una base armónica clásica, de clasicismo musical. He de decirles que el clasicismo musical, el periodo abarca aproximadamente desde 1750 con la muerte de Bach, de la música barroco, hasta 1810, esos 60 años, 1810, porque, no por casualidad, porque todos sabemos que en 1909 nace Mendelssohn, 1910 nace Frédéric Chopin, 1911 nace Schumann y Franz Liszt, por lo tanto, genios de la música romántica. A partir de ahí se supone que ya cambia el estilo. Y esos encadenamientos son muy claros, que proceden bajo, por lo menos en mi opinión, en el análisis que he hecho musicológico, son encadenamientos clásicos. ¿Qué ocurre con el apartado que, sin buscarlo, tuve que colocar en la obra sobre los antecedentes de Cristo de la Sed? Que ya puestos, y como han sido coetáneas esta obra con otra que estoy ultimando ahora, que estoy 3 años investigando con ella, sobre la imaginería religiosa de posguerra en Valencia, he tenido la oportunidad de conocer personalmente a grandes imagineros de la posguerra, octogenarios, algunos nonogenarios. Entonces, aparte de los testimonios, tener muchísima información, y entonces dije, ya con unas cuantas páginas más voy a intentar sacar del anonimato a la talla actual del Santísimo Cristo de la Sed. Y gracias a la colaboración de nuevo de don Miguel, que me facilitó una especie de factura, que ya me dijo, lo que pasa es que la firma, la rúbrica, es prácticamente inegible, pero en fin, tú que tienes mucha documentación de imagineros, vas a ver si puedes. Y, de nuevo, la fortuna me sonríe. Me sonríe, analizo esa firma con algunos bocetos de imagineros de la posguerra. Era prácticamente legible el nombre, José, el segundo apellido López, pero el primero era imposible, Y al final me decanto por don José Díez López. Y al decantarme por don José Díez López, intento coger información sobre su familia, si hay alguna persona que me pueda facilitar datos de este señor, para que me confirme si realmente tallo esta imagen y tal, y contacto con don José Ángel. Contacto con don José Ángel, y me dice, pues mira, me dejas un poco atónito, lo desconozco, da unos días y revisaré el archivo familiar. Y como decía un programa de televisión, hasta aquí puedo leer, porque creo que es muy interesante la lectura, y lo que sí que sabemos es que la talla actual es del padre de don José Ángel, de don José Ángel Díez López, que además hizo 3 imágenes más para la parroquia. De nuevo, tengo que decir que el patrimonio imaginero de la parroquia de Gaibiel es importante, muy importante, porque hemos de recordar que el padre de don José Ángel fue un imaginero muy reconocido, medalla incluso, artesano distinguido, medalla nacional. Entonces estamos hablando de una personalidad de la imaginería religiosa de posguerra. Una vez, esta sería toda la primera parte, todo esto para ubicar a los gozos, para objetivamente, de una manera científica, poder decir, los gozos de Gaibiel son del 18. La segunda parte es mucho más técnica. Sí que es verdad que he de decirles que hasta incluso sería necesaria una preparación mínima musical. No es fácil de entender
pero yo he intentado, como profesor que soy, intentar hacerla de una manera didáctica, con muchos ejemplos gráficos, para que el lector se pueda hacer una idea de lo que allí yo estoy hablando. Lo primero que hice, por supuesto, es analizar la poesía, con la ayuda de mi compañero de trabajo, profesor también de San Pablo de Crítica Literaria, el cual me dice que lo que es la prosa, se analiza la métrica, versos octosílabos, con una rima ABBA, se analiza la semántica de la obra, y de hecho hay una estrofa muy llamativa, y con su permiso voy a leerla. La quinta estrofa, según este experto compañero mío, dice, de una brillantez, dice, no pareciéndoos bastante lo que por el hombre hiciste, que tenía sed dijiste, siéndose de fino amor, para que el hombre apiadado le apague con el dolor, socorrernos redentor de la sed. Es una estrofa, según este experto en crítica literaria, muy importante. Este incluso me llegó a decir que el clérigo que la escribiría, porque todos sabemos que por desgracia es un autor anónimo, tanto en música como poesía, muy normal en estos casos, muy normal, tenía ciertos dotes literarios. Una vez analizada rigurosamente la parte de la poesía, entramos en el tema musical. El tema musical tuve que hacer grabaciones. La primera la realicé el Día del Cristo en el año 2007, pero tuve un problema, que por el sonido ambiental, algunos matices en la melodía no acababan de estar demasiado claros. Entonces tuve que volver, quedar con algunas de las cantoras, desde aquí mi agradecimiento, me la cantaron, y a partir de ahí sí que lo tuve claro. Una vez hecha la transcripción, ponerle notas, para que ustedes me entiendan, lo que la gente canta, los que las cantoras cantan, claramente se ve lo implícita que está la armonía clásica. El ritmo es un ritmo 3x4, un ritmo que nos está diciendo, perdón, de una manera muy clara, que estamos hablando de una obra solemne, una obra pura, un compás que en la Edad Media se creía que era más perfecto que el binario. Por eso hay mucha música sacra que se escribe, sobre todo a partir de que aparece el Ars Nova, siglo XIV, se cree que el compás 3x4 es más puro. ¿Por qué? Porque simboliza a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A partir de analizar el compás, empecé a analizar todo lo que es la melodía y tuve que repasar e investigar muchísimas partituras de gozos de esta comarca, del Alto Palancia. La melodía que se canta en Gaibiel, yo les puedo decir que seguramente aparecería con posterioridad a una que había con anterioridad, seguramente. Solamente se ha quedado esta. Esta tiene unos encadenamientos armónicos muy claros, empieza con 2 cuartas justas, además tónica, dominante, tónica, que eso cuando lo cantan las cantoras, espero que a partir de hoy pues piensen que lo que están cantando pues, es algo que está muy pensado, o sea que realmente cuando se acopla una melodía a los gozos, detrás hay, no voy a decir una investigación rigurosa, pero sí la gente que las acopla tiene un talento especial y sabe muy bien en qué partes fuertes del compás se debe de empezar, si empieza con un compás tético o anacúsico, etc., ¿no? Y en este caso está muy claro. Yo, para que se den un poco de cuenta, voy a entonarle solamente una semifrase del estribillo, que es lo que más conoce la gente, cuando dice socorrernos redentor. Es clarísimo, cuando tú ves la armonía implícita que lleva la obra, cómo todo es armonía clásica. De hecho, se encontró una melodía, la más antigua, que data del año 1770, que ya emplea esta melodía. Sí que les tengo que decir que no es genuina de Gaibiel, pero es un caso anecdótico, porque es que melodías de gozos hay muy pocas y letras hay muchísimas. Y a las pocas melodías que hay, se acoplan las letras. Así es. Pues una vez analizado con rigor la melodía, me dediqué a investigar otros aspectos de lo que son los gozos en sí. Aspectos como son la tesitura, la textura, las notas que aparecen, los matices que se escuchan, hasta incluso la estética que lleva implícita esta obra.
Porque no nos olvidemos que la música tiene su estética. O sea, el arte de cantar lleva una belleza implícita que si todos nos paramos muchas veces a pensar, en muchas ocasiones se canta con los ojos cerrados. Es algo que sale de dentro, que brota de lo más profundo del ser. Y más cuando hablamos de música devocional, como es este caso, de generación tras generación, nos acordamos de gente querida que ya no está, etc., ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un caso a tener en cuenta la estética hasta incluso en estas obras de música sacra. Una vez analizado todo el texto y la música, he de decirles que las partituras que se van a encontrar en esta obra son totalmente inéditas. ¿Por qué? Porque tuve la ventaja y la suerte de poder revisar mucha documentación en el archivo de la Catedral de Segorbe y he encontrado muchísimas partituras, sobre todo de himnos, pero claro, de los gozos de la Casa Antigua Cristo de la Sed, y menos si se remontan a la centuria, al siglo XVIII, eso es imposible. Melodías, es una melodía que se extiende mucho y no seguramente no la haría un músico concreto para vivir, sino que se copiará de algún sitio. Y las partituras que ustedes se van a encontrar tanto de los gozos como del himno son totalmente inéditas. Del himno es posible que con el tiempo aparezca, porque una vez ustedes acaben de leer la segunda parte, en el apéndice lo he dedicado al himno. ¿Por qué lo he dedicado al himno? Porque, en mi opinión, el himno Santísimo Cristo de la Sed, que no debe, ni es ni debe ser comparable con los gozos, ni por época, ni por lo que es en sí la estructura musical o el esquema musical, o la métrica, o la poesía, no tiene nada que ver. Los gozos son versos octosílabos, el himno son versos decasílabos, arte mayor, son diferentes, pero para mí ha sido, de verdad, muy gratificante y he disfrutado muchísimo como músico el analizar el himno Santísimo Cristo de la Sed. ¿Por qué? En un principio, porque yo era profano, los himnos siempre todos sabemos que tienen ese carácter patriótico de ensalzar naciones, pueblos, villas. Las imágenes religiosas no tienen tantos himnos, los hay, pero no tantos. El Cristo también tiene, por eso yo dije ya en su día que, desde mi punto de vista como músico, el Santísimo Cristo de la Sed podría tener un canción litúrgico religioso, formado ¿por qué? Por los gozos y por el himno. Dos obras, hay una vocación. ¿Qué es lo que más me ha llamado la atención del himno? Lo que más como músico ha sido que, claro, del himno todos sabemos que es una frase musical con dos semifrases, de 4 pentagramas cada semifrase, que se van alternando un verso con otro. No hay riqueza musical. Es bonito, pero no hay riqueza musical. Sin embargo, en el himno aparecen periodos, estructuras mayores en la música. Aparecen de cada periodo 2 frases, de cada frase 2 semifrases. Y entonces son, ustedes lo saben muy bien, el himno está formado por 2 estrofas iniciales, un pareado central y 2 estrofas finales. Cuando analicé la música, gracias de nuevo a la cortesía de la parroquia, que me informó de que se conoce quién hizo la letra y quién hizo la música, la letra del cura párroco de esos años, de la década de los años 40, don José Marzo Bové, y la música, el que fuera deán de la Catedral de Segorbe, y gran organista, don José María García Castillo. Y don José María García Castillo he tenido la oportunidad de que mis compañeros del archivo de la Catedral de Segorbe me han dado muchísima información, muchísima. Entonces, aquí sí que se nota la mano de un músico profesional, un gran organista que, por desgracia, porque en el año 36 se inició el conflicto armado en España, no pudo opositar para ser titular de la Catedral de Valencia, tiene zarzuelas escritas, himnos, corales, bueno, impresionante lo de Monseñor García, y de toda la información que cogí empecé a analizar. Y claro, cuando analizas una obra que sabes que está implícita la mano de un gran músico, pues la verdad es que para los que nos dedicamos a este tipo de investigaciones, ¿no? Pues es un placer. Se nota de una manera bárbara, y como la más pura ortodoxia del verbo decasílabo, que necesita que tanto la tercera como la sexta como la novena sílaba sean las más fuertes, Monseñor García sabe muy bien cómo colocar la música. Estamos hablando de un compás 4x4, más danzado y más festivo, incluso ese curso que invita a una especie de danza romería. Comienza un acústico, ¿vale? Gloria, gloria
gloria por siempre. Seguimos, ¿no? Y entonces te das cuenta cómo tercera, sexta y novena sílaba están, yo ahora lo voy a exagerar para que ustedes se den cuenta cómo realmente está después. Cuando dice gloria, gloria por siempre al bendito, tercera, sexta y novena, y se van repitiendo. Cada una de estas frases son en parte la misma frase pero con alteraciones. Alteraciones, variaciones. Se nota también aquí la armonía clásica, aunque es una obra contemporánea de 1948 aproximadamente. Y lo que ya a mí me hizo ya alucinar es el pareado central, también de casílabo, como ahí don José María hace un éxtasis música. Aquí es donde realmente se debe de ensalzar la letra y la música. Y ese pareado central que dice: por la sed que sufristeis, Señor, danos sed de verdad y de amor. Esa frase es preciosa, muy bella. Y aquí sí que puedo decir que es una obra genuina de él. Y hay otros himnos. Gérica también, creo, si lo recuerdo mal, lo compuso don José María. Soneja también, fue sacerdote en la parroquia de Soneja. Pero el caso de Gaibiel es único. Por lo tanto, para mí es un placer. Y ya llegados a este punto, fue tan importante en esta investigación el sacar del anonimato la talla actual del Santísimo Cristo de la Sed, que le pedí a don José Ángel que por favor viniera a Gaibiel, que conociera parte de la obra de su padre, porque aunque sí que es verdad que él, como escultor y profesor muchos años, se inició como imaginero en el taller de su padre, durante 20 años, si no recuerdo mal, luego se decantó por una escultura más de vanguardia. Para mí ha sido muy importante, ya te lo comentábamos, que don José Ángel esté, porque yo he añadido un anexo en la obra como homenaje y reconocimiento al insigne escultor don José Díez López, pero ¿quién mejor para hablar de don José Díez López que su hijo y escultor don José Ángel Díez? Saludarles a todos y decirles que es algo sorprendente, después de los años que tengo, esta situación. Juan me invita, yo admito y digo, ¿qué le digo? ¿Qué cuento de mi padre? Cuando se hizo el Cristo yo tenía 5 años, desconocía la obra. Sin embargo, al cabo de 2 años se le encargó San Pedro, por mediación del ayuntamiento, más tarde el San José, y en el año 50 la Divina Pastora. Ahí sí que estaba yo ya presente en el taller, en las obras, en las cosas. Y el día para mí, en mi casa se hablaba, era parte de la familia. Y era parte de la familia porque mi padre, aparte de trabajar muchísimas horas durante el día, no tenía bastante tiempo y dedicaba después de la cena, teníamos una mesa grande y en aquel entonces, pues claro, se rezaba el rosario en familia y cosas estas, y él siempre se aportaba alguna parte de trabajo, que si una mascarilla, o sea, la cara, que si unas manos, que si unos elementos que podía trabajar allí mientras rezaba el rosario. Trabajaba en la mesa haciendo virutas, y nosotros soplando con las virutas cuando éramos nanos y jugando con ellas, haciendo montoncitos y tal. Quiero decir que hemos participado de lo que es un trabajo que para nosotros ha sido siempre muy familiar, ha sido parte de la familia. ¿Qué ocurre cuando ha transcurrido tanto tiempo y me nombran sí, tal, pero desconocía las cosas y por eso le pedí unos días para consultar. Tenemos la suerte de que mi padre pues anotaba, era bastante pulcro para esas cosas, anotaba los detalles de fechas, de personas, de correspondencia, de cobros, de pagos, y ese testimonio pues lo conservamos, lo conservamos. Y no os podéis imaginar cómo a través del tiempo es una fuente de consultas de la cantidad de imágenes.
tendrá aproximadamente, no he podido sacar una cuenta, tendrá como 200 y pico imágenes repartidas, no ya en la península, no en Valencia ni en la provincia, en España, sino que se pudo llegar hasta América. Nosotros éramos los escultores de la Orden de los Dominicos y tuvimos ocasión de trabajar mucho para Hispanoamérica, para todo. Entonces, cada vez que me piden un dato de estos, pues con frialdad lo miras, lo consultas y lo das y ya está. Satisfaces y te quedas tranquilo. Pero claro, al llegar a la invitación de la asistencia, es un compromiso, por mi parte no, es un agradecimiento por reconocer en parte la obra. Y para mí, os digo la verdad, es una sorpresa. Mirad, yo no he preparado nada para deciros, no sé lo que voy a deciros, estoy diciéndolo y abro el corazón. Era como si fuera a visitar a un familiar, a alguien muy querido, a alguien que hace muchos años que no lo he visto, a alguien que le tengo afecto y que lo desconozco. Y conforme iba viniendo, es la primera vez que vengo aquí y desconocía el paisaje. Es una maravilla. Qué escondido estáis, ¿eh? Estáis protegidos a más no poder. Y eso cada vez me sorprendía más cuando venía. Cada vez quedaba más sorprendido porque decía, ¿y cómo es posible que haya llegado casi un hermano, se puede decir? Porque claro, es que mi padre me engendró a mí, pero él también engendró a Cristo. O sea que en la construcción éramos como familias, éramos hermanos en ese sentido. Y cómo al encuentro del pueblo, que no lo encontraba, y cada giro, a ver si aparece, no aparece, no aparece. Es sorprendente, estáis muy ocultos, de verdad, estáis muy protegidos. Muy protegidos. Con lo cual aún te admira más con qué mimo, a través del tiempo, se ha conserváis, estáis aquí teniendo, disfrutando o poseyendo estas cosas. Os reconozco que tenemos mucha suerte. Yo, por tener ocasión de venir aquí a saludaros y daros las gracias a todos, porque de alguna forma me habéis ayudado a crecer también, aunque fuera en aquel entonces, pero parte de eso he podido estar presente, ¿no? Y luego, la admiración, la admiración. Daros la enhorabuena, porque tenéis unas obras muy dignas, cada vez está siendo más reconocido, ha pasado ya el furor o la expansión esta que estábamos saturados de lo que eran procesiones, imágenes, devociones obligadas o sin obligar y tal, y poco a poco va quedando el sedimento de admiración, unos por apatía, por gusto, por estética, por tal, y van admirando las obras, muchas veces como obras de escultura, obras de arte, igual que tenéis los frescos, y otras veces pues por el valor afectivo de la devoción y de lo que implica una imagen. Así que yo, ¿qué queréis que os diga? Puedo estar todo el día en parte del extranjero, pero el motivo es que no quiero hacerlo muy largo. Simplemente era eso, agradecer que me hayáis invitado a venir, agradecer que sea un testimonio de mi padre, que vivió hasta falleció en el 69 por consecuencia de un accidente, pero que de todas formas ha dejado muchas obras. Y en este rincón es un rinconcito del alma, pero que está muy, para mí ha sido emocionante. Muchas gracias a todos. Para concluir mi intervención, sí que me gustaría decirles al menos 3 de las conclusiones que llegaron de este trabajo. La primera y para mí más importante es dejar en un formato duradero esta tradición, el cantar los gozos, y darles una notación musical. ¿Por qué? Yo no soy partidario de que a este tipo de canción tradicional folclórica, la canción estrófica que se denomina romance, se la anote musicalmente, pero sí que es cierto que al final las generaciones van pasando y si no tiene un formato duradero desaparece, desgraciadamente desaparece. Por lo tanto, en primer lugar, eso. En segundo lugar, también el haber sacado del anonimato la imagen. Y por último, quiero destacar la labor coral que año tras año realizan las cantoras de Gabriel. O sea, no la voy a olvidar. Gracias a esa tradición que está viva y con muy buena salud, esta obra, los gozos y el himno y muchas más, se cantan actualmente y por lo tanto se mantienen.
Ojalá el hecho hace que sea posible el acto de la comunión entre intérpretes y público, que para cualquier acto indirecto, y el de cantar los gozos y el himno lo es un acto mágico, porque se hace sin preparación previa, totalmente improvisado. Siempre hay una persona con manotes musicales que coge tono y ya está. Entonces ese acto es un acto de comunión, no de comunicación, de comunión entre intérprete y público, y es un acto mágico. Y por último, para finalizar mi intervención, ya antes de ceder de nuevo la palabra al señor alcalde, me gustaría leerles la última página del libro. Yo creo que en ella se encierra toda la esencia que él encierra, y la cual dice así: cuando se deja de cantar una melodía tradicional y ésta queda en el olvido, perdemos un valioso testimonio, una parte de nuestra memoria histórica y, en cierta medida, la herencia cedida por nuestros ancestros. Deseo de todo corazón que tanto los gozos como el himno Santísimo Cristo de la Sed de la Vía de Gaibiel, analizados en este volumen, no pasen por ese traste y que perduren a lo largo de los siglos como una muestra importante de la canción estrófica religiosa de la provincia de Castellón. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el señor Andrés. Apreciado alcalde, autor de la obra Hijo del Escultor, esa extraordinaria talla, como se nos estaba ilustrando en este momento, diputado provincial de esta comarca, concejales, pueblo de Gaibiel, que de alguna manera está aquí muy bien representado. En primer lugar, quiero trasladar el agradecimiento de nuestro presidente, don Carlos Fabra, y de la Diputación de la institución provincial a todas esas personas, y aquí en concreto lo estamos materializando en una, que son capaces de dedicar su tiempo a recoger, recopilar, analizar y presentar con un rigor excepcional la historia de nuestra provincia desde cada uno de sus rincones o sus temas. Quiero hacerlo, además, de una forma especial hacia Juan Bautista Tormos, porque ya no es una cuestión de lo que yo pueda decir, lo hemos escuchado todos. Con ese rigor y con ese cariño, porque todos hemos visto que de sus palabras salía un auténtico cariño hacia lo que había investigado, hacia lo que había estudiado, hacia lo que había trabajado, ha desarrollado esta publicación. Breve, pero inmensa, porque está perfectamente documentada y es completa en todos sus planteamientos. Una obra que para la Diputación Provincial ha sido un placer publicar, porque reconoce un espacio de nuestra historia, pero también, y por qué no decirlo, hace un momento nuestro alcalde decía: nosotros nos hemos limitado a ser mera correa de transmisión. Bueno, aquí hacía falta indudablemente alguien que asumiera esa responsabilidad. La Diputación Provincial, que es de alguna manera el ayuntamiento, los ayuntamientos tienen un servicio de publicaciones. Es normal que Gaibiel no tenga un servicio de publicaciones, pero Gaibiel sí que aporta mucho a la Diputación Provincial. Y por otro lado, pues está el autor. Pero si no hubiera un auténtico interés de un pueblo por recuperar su cultura, y este pueblo está representado por su alcalde, esto no llegaría a su fin. Los autores necesitan que alguien se interese por su trabajo, y las instituciones como la Diputación Provincial necesitamos que haya pueblos, municipios, alcaldes que se preocupen de defender su cultura, de defender su patrimonio, de defender su historia, en definitiva, de defender su pueblo. Pues eso es lo que yo hoy aquí quiero manifestar. Trasladar ese agradecimiento de la institución provincial hacia esa voluntad de mejorar nuestra historia, nuestras raíces y, en definitiva, nuestro futuro. Trasladar el agradecimiento a una persona que ha sabido desarrollar un trabajo excepcional. Además, él hablaba hace unos minutos también de lo bien que se había ido
en que se había trabajado desde el Servicio de Publicaciones. Y yo he de decir que los propios responsables del Servicio de Publicaciones me han dicho que ha sido un placer poder trabajar con este autor porque veía que era una obra que de verdad valía la pena. Quiero hacer aquí un reconocimiento a José Ángel Díez y a su padre, porque de alguna manera en su momento también hicieron una aportación importantísima a lo que es el patrimonio de nuestra provincia, el patrimonio histórico y el patrimonio social y cultural. Y bueno, pues agradecerle que haya tenido la deferencia de acercarse a estas bellas tierras para recordarnos que aportaron su granito de arena a ese patrimonio provincial. Y agradecer a todos ustedes la presencia. Cuando uno se acerca a presentar un libro, yo les puedo asegurar que esto no es habitual, esto no es frecuente, con calor, con interés, porque hemos visto el interés que manifestaban hacia la exposición que ha hecho el autor del libro. Muchas gracias. De verdad que cuando ves que hay gente que está interesada por estas cosas, nos crecemos. Yo particularmente, desde mi responsabilidad como vicepresidente de Cultura, apuesto porque este pueblo siga teniendo cultura y cultura de la buena, y les puedo asegurar que con una respuesta así y como la que he visto en otros actos culturales de esta población, van a tener el total apoyo de la Diputación Provincial. Vamos a dar por finalizado este acto. Yo antes de eso quiero decir una o dos cosas. Esto ya es una realidad. Esto ya está hecho. Yo que he visto la emoción, la ilusión que has puesto en este trabajo como artista, sí que te diría que tenemos que seguir trabajando. No sé en qué, pero hay que seguir trabajando. Miguel hace 6 o 7 años se puso a trabajar en serio desde el ayuntamiento en el tema de recuperación cultural, etnológico y otros aspectos. Ayer inauguramos un museo. Hoy presentamos este libro. Pero Beibiel necesita de gente con tu ilusión, de gente con tu ganas de trabajar y, me imagino, de pasión hacia este pueblo. Por lo tanto, esto ya está. Pero esto que sea el principio de algo más. Tenemos que seguir pensando en más cosas. Lo hago extensible aquí, esa petición, lo hago extensible al bosquecillo, lo hago extensible también al señor Barroco, que desde que está aquí pues ha puesto mucho interés en la recuperación de los frescos y de todo lo que hay en la iglesia, que lógicamente la iglesia es nuestro mayor patrimonio que tenemos. Se lo hago también extensible a Rafael, nuestro arqueólogo, y todos pensaréis, todos los que os he nombrado, pensaréis que con este público y con este pueblo necesariamente tenemos que seguir trabajando mucho y muy en serio. Por lo tanto, gracias a todos por asistir a este acto y hasta la próxima. La Diputación ha tenido la deferencia de entregarle al Ayuntamiento 50 ejemplares de este libro, gratuitamente, aparte de los que le da al autor, se los va a llevar. Nosotros estos 50 ejemplares que hemos recibido de la Diputación, ahora los vamos a repartir gratuitamente a quien llegue. A todos los que han venido, pues a quien llegue. A partir de ahí el ayuntamiento va a comprar ejemplares a la Diputación y a partir de un mes, o en fin, cuando pasan las fiestas y todo esto esté más tranquilo, pues desde en el ayuntamiento, como aquí, se podrán comprar ejemplares al precio que el ayuntamiento tenga que pagarle a la Diputación. Habrá para todo. 50 hoy gratis y a partir de hoy, pues por el precio que nos cobre la Diputación.
ejemplares hay para todos y para regalar incluso pues, por Navidad. Creemos que es importante que no solo esto se haya hecho, sino que ahora pues, se lea y sobre todo se extienda a la mayor población posible. Por tanto, nada más y gracias. Ana Belén, saluda. Peter. Ana Belén, que se ve a